El otro día estaba tranquilamente frente a la pantalla del ordenador realizando una serie de cosas del trabajo eh, y unos documentos cuando me saltó una notificación en el móvil. Era un mensaje de mi mujer con un enlace a una noticia científica. El titular hablaba de un pájaro sudamericano que posee garras en las alas y un estómago de rumiante. En realidad me bastó leer el primer párrafo de aquel artículo para dejar a un lado todo lo que estaba haciendo y empezar ya a leer el artículo y a pensar en que esto quizá podía ser un buen capítulo para el Pixel. Le escribí de vuelta el mensaje inmediatamente, identificando al pájaro, eso siempre lo suelo hacer, y de esta criatura tengo que hacer un capítulo sí o sí, le puse ahí en el mensaje. Y es que cuando te asomas a la biología profunda de este animal, te das cuenta de que es un absoluto error de compilación de la naturaleza. Un código parcheado de emergencia que contra toda lógica aerodinámica y evolutiva funciona a la perfección en uno de los entornos más hostiles del planeta. Así que sí, en este capítulo vamos a hablar del Oatzin, el ave prehistórica que digiere como una vaca. De la placa base al nido en la rama, buscamos la huella, la luz y el motor. Iñaki nos cuenta, la ciencia nos llama, uniendo el silicio con todo el color. Es el píxel del bosque, el bit natural, donde el cable se enreda en el matorral. Ceros y unos en el manantial, tecnología y vida en un mismo canal. Para entender la magnitud de la rareza que representa el Oatzin, hay que asomarse primero a su árbol genealógico, o más bien a la dramática ausencia de él. El Opisthocomus oatzin es el único miembro vivo de su propia familia, de su propio suborden y de su propio orden taxonómico. Es un absoluto huérfano evolutivo en la base de datos de la vida. Es el último y solitario superviviente de una línea de aves que decidió separarse del resto del código fuente hace aproximadamente 64 millones de años. Justo después de que el impacto del asteroide borrara a los dinosaurios del planeta. Mientras el resto de las aves se diversificaba vertiginosamente, mutando y adaptándose para conquistar todos los ecosistemas del planeta, desde los hielos antárticos hasta los desiertos, el ancestro del Oatzin tomó un sendero solitario. Se adentró en los sofocantes pantanos tropicales de Sudamérica y se aisló genéticamente para siempre. Negó compartir ramificaciones con loros, halcones y gorriones. Si tienes la inmensa suerte de viajar a las cuencas del Amazonas o del Orinoco y logras enfocar a este animal a través de un teleobjetivo de tu cámara, te aseguro que el impacto visual te deja descolocado. Es un ave de un tamaño considerable, que mide unos 70-65 centímetros de longitud y pesa alrededor de 800 gramos. Su plumaje es desordenado, suelto, con una mezcla de tonos bronce, castaño, oliva y crema que parece haber sido diseñada sin muchas ganas. Pero el verdadero espectáculo, el rasgo que te atrapa, está en su cabeza. Posee una cresta de plumas largas, ríspidas y desaliñadas que le da un aspecto inconfundible como un cantante de punk de los años 80 que acaba de despertarse. Su rostro está completamente desnudo, desprovisto de plumas y cubierto por una piel rugosa de un vibrante azul eléctrico, del que destacan unos ojos granates casi inyectados en sangre, que parecen mirarte con una mezcla perpetua de desconcierto y hostilidad. Sin embargo, el verdadero misterio del Oatzin no es su aspecto de reptil trasnochado, sino su extravagante y pesado motor interno.
Por pura presión de supervivencia, este animal es la única ave en todo el planeta Tierra que ha decidido que volar con agilidad está sobrevalorado y que es muchísimo más eficiente digerir la comida exactamente igual que lo hace una oveja o una vaca en el prado. Más del 80% de su dieta se basa estrictamente en hojas verdes que arranca de los manglares y árboles ribereños. Biológicamente hablando, las hojas son un combustible nefasto para un animal que necesita volar. Son extremadamente pesadas por la cantidad de agua que retienen, tienen un bajísimo valor calórico y sus paredes de celulosa son durísimas para romper. Por si fuera poco, muchísimas plantas amazónicas defienden su follaje saturándolo de toxinas letales y alcaloides. Comer hojas en la selva es jugar constantemente a la ruleta rusa del envenenamiento. Para lidiar con este menú tóxico, fibroso y de bajo octanaje, el Oatzin ha modificado su hardware interno hasta alcanzar extremos asombrosos. El carácter de este estómago tradicional, con ácidos lo bastante fuertes como para deshacer, ¿no?, esa materia vegetal, ha transformado su buche, esa bolsa muscular en la base del cuello que el resto de las aves, como las palomas, usan solo como una simple mochila para almacenar comida temporalmente. Y lo ha hecho hacia un gigantesco y pesado tanque de fermentación industrial. Es un sistema de fermentación en el intestino anterior. Dentro de este enorme buche modificado, el Oatzin cultiva y mantiene un complejo microbioma, una sopa biológica con miles de millones de bacterias, hongos y protozoos especializados. Estos microorganismos son los verdaderos trabajadores del sistema. Atacan implacablemente la celulosa y neutralizan las toxinas vegetales mediante un lentísimo proceso de fermentación bacteriana. Un proceso que es molecularmente idéntico al que ocurre en el rumen de los grandes mamíferos ungulados. Pero este proceso es tan sumamente ineficiente a nivel espacial y temporal que las hojas pueden tardar hasta 48 horas en ser procesadas por completo. Imagina la paradoja física, el absurdo biomecánico. Eres un ave, un animal cuyo diseño evolutivo debería basarse en la ligereza estructural y extrema para poder despegar rápidamente y escapar de las fauces de un depredador. Y sin embargo, llevas colgado en el pecho un tanque desproporcionado, lleno de materia vegetal húmeda, pesada y pudriéndose constantemente a 38 grados de temperatura. Y de esa fermentación masiva deriva su característica más infame. La acción de las bacterias libera una cantidad ingente de gases, principalmente metano y compuestos sulfurosos, haciendo que el ave exhale y transpire constantemente un olor muy fuerte, agrio y francamente repulsivo. Por eso, en muchas regiones ribereñas de Sudamérica, los lugareños ni siquiera se molestan en usar su nombre oficial. Lo conocen simplemente como la pava hedionda o el pájaro apestoso. Aunque si lo piensas fríamente, apestar a estiércol es una estrategia de defensa implacable. Un cortafuegos biológico perfecto. Ningún depredador humano ni un jaguar hambriento en su sano juicio va a cazar jamás a un Oatzin para comérselo, porque su carne está impregnada de esos olores y sabe a pura putrefacción. Pero la evolución siempre te pasa factura, y el coste de esta digestión bovina es brutal, brutal sobre todo para su esqueleto. El buche del Oatzin ha crecido tanto a lo largo de los milenios que ha exigido más y más espacio en la cavidad torácica, desplazando al resto de los órganos y reduciendo drásticamente la quilla del esternón, que es el hueso donde se anclan los grandes músculos pectorales encargados del vuelo. La matemática anatómica es muy cruel.
Menos superficie de esternón significa menos músculo pectoral. Y menos músculo pectoral significa que el Hoatzin es un volador patético, ruidoso y profundamente torpe. En realidad, casi ni vuela. Simplemente se deja caer desde las ramas altas, aleteando con una desesperación un poco como caótica, sobre todo para no estrellarse contra el lodo, y aterriza de forma, pues, simple, ¿no? Muy desastrosa. A veces perdiendo el equilibrio y resoplando por el enorme esfuerzo que le supone mover su pesado cuerpo. Se pasa la inmensa mayoría de su vida postrado, inmóvil, en las ramas, bajo la copa de las ramas o sobre el agua, y siempre rumiando tranquilamente sus hojas, que son tóxicas, como si fuera ganado pastando, pero en las alturas. Y si el adulto ya es un prodigio de la rareza, lo que ocurre dentro de sus nidos nos hace viajar directamente en el tiempo. 60 millones de años atrás, los hoatzines construyen plataformas rudimentarias y desaliñadas de ramas muertas directamente sobre la superficie de los ríos y pantanos. Cuando los polluelos eclosionan tras un mes de incubación, se enfrentan a un entorno implacable. La Amazonia está plagada de serpientes constrictoras, ágiles monos capuchinos y halcones que patrullan el dosel buscando proteína fácil. Si un depredador se acerca a un nido convencional, los pollos están sentenciados. Pero ante el peligro inminente, un polluelo de Hoatzin no se acurruca asustado. Ejecuta un protocolo de emergencia asombroso. Se lanza voluntariamente al vacío, cae a plomo varios metros hasta zambullirse de lleno en las aguas oscuras y turbias de los pantanos. Ahí, bajo el agua, este pájaro aparentemente inútil y torpe se transforma en un nadador grácil y veloz, utilizando sus pequeñas alas desnudas como aletas para bucear y esconderse en la intrincada maraña de las raíces de los manglares hasta que el peligro ha pasado. Una vez que el mono, la serpiente o el jaguar se han frustrado y se han ido, el pequeño polluelo, empapado y rodeado de caimanes o pirañas, tiene que regresar a su nido a varios metros de altura sobre el tronco resbaladizo. Sus músculos no están desarrollados, no tiene plumas de vuelo, no puede volar. Es entonces cuando saca a relucir su arma secreta, el rasgo que dejó boquiabierta a la ciencia, las garras en las alas. Cada una de las pequeñas alas de un polluelo está equipada por 2 garras afiladas, duras y curvas, situadas exactamente en sus dígitos pulgar e índice. El polluelo se aferra a la corteza húmeda del árbol y comienza a escalar por el tronco vertical, moviéndose como un pequeño reptil cuadrúpedo, alternando la fuerza de sus patas y las garras de las alas para trepar centímetro a centímetro y volver a la seguridad de la plataforma. Esta característica visual volvió completamente locos a los paleontólogos y biólogos evolutivos durante décadas. Muchos creyeron fervientemente que era un rasgo primitivo, inalterado, que venía del Jurásico, una reliquia directa de aquellos dinosaurios trepadores emplumados como el famosísimo Archaeopteryx. Pensaban que el Hoatzin era un fósil testarudo que se había negado a evolucionar y perder sus garras. Sin embargo, los estudios genómicos modernos han revelado una historia mucho más elegante. No es un estancamiento primitivo, sino un brutal atisbo adaptativo, ¿no? Las aves modernas perdieron funcionalmente esas garras en las alas hace millones de años para favorecer la aerodinámica pura del vuelo. Pero el manual de instrucciones genético para fabricar esas garras nunca se borró. Nunca se borró, de hecho, del todo en el ADN. Simplemente se ha desactivado. En el caso del Hoatzin, la incesante y letal presión de sobrevivir al agua obligó a la especie a reescribir su código de desarrollo, reactivando mediante mutaciones esos genes ancestrales que estaban dormidos en los embriones. Un salto, digamos, hacia atrás en el tiempo, impulsado por la pura necesidad.
Y lo más hermoso de todo este proceso es que cuando el ave crece y desarrolla por fin sus plumas de vuelo para aletear torpemente, y lo hace aleteando de rama en rama, esas garras alares simplemente se caen o se reabsorben porque ya han cumplido su función. El Oatzin es la prueba viva e irrefutable de que la evolución no busca la belleza estética, ni siquiera la simetría perfecta, ni tampoco el diseño más óptimo. La evolución es un ingeniero ciego y muy pragmático que busca exclusivamente lo que funciona para no morir. Aunque eso implique oler a abono fresco, volar de manera desastrosa y tener que desempolvar antiguos trucos genéticos. Es lo que llamamos un triunfo del caos sobre la perfección. En fin, llegamos al final de este episodio, también un poco botánico, digestivo y profundamente prehistórico. Y tal como os he comentado en alguna ocasión, voy a ser un poco más directo a la despedida. Arrancar estos programas, bucear en los manuales de ecología y meterte continuamente en los datos y la historia evolutiva, tras leer una simple noticia, tiene bastante sentido para mí y bastante fuerza, sobre todo gracias a que vosotros estáis ahí, al otro lado de los auriculares, escuchando con paciencia y procesando cada byte de información con la misma fascinación que yo. Mis grandes objetivos siempre han sido y serán aprender sin descanso sobre los asombrosos vericuetos de la naturaleza y tener el inmenso privilegio de poder compartirlos con todos vosotros en este formato. Cuidaos muchísimo, no perdáis nunca esa curiosidad devoradora por el inmenso mundo que nos rodea, hacer buenas copias de seguridad y, sobre todo, nos escuchamos en el próximo Píxel. El bosque te observa, el píxel se apaga, pero la aventura no tiene final. Guarda la copia, que nada se deshaga. Nos vemos muy pronto en el mundo real.